sumideros de carbono. Entonces ahí empatas la meta climática con la meta ecológica. La tercera rama de políticas es irse ya en fino a buscar la sustentabilidad urbana por una serie de indicadores que están trabajados en el documento, distan de estar completos, pero están trabajados, donde pasa un poco con lo demás. En los promedios México ha hecho avances. Agua potable en las zonas urbanas hay en abundancia. El tema es siempre que hay siempre un rezago hacia las zonas más pobres. Para mí el primer tema es los barrios o las ciudades empobrecidas o marginales. Si no empezamos a hacer ciudad, en vez de hacer vivienda en planchas de concreto muy lejos de donde están los trabajos y donde está la vida urbana, estamos haciendo las cosas muy mal. Eso se hizo, y es una crítica ya muy documentada a los gobiernos del año 2000 al 2012. No se hizo ciudad, se hizo vivienda a rajatabla, que tuvo que abandonarse, y vieron demasiados problemas sociales, de transporte, etcétera, etcétera. Hay que hacer ciudad, densificándoles. Pero en la enorme construcción que ya tenemos en las ciudades pobres, estoy pensando en Ecatepec, estoy pensando, ya no en Nesa ya es una ciudad madura, estoy pensando en Chalco, en Chimalhuacán, y debe de haber muchos más en la República. Ahí debe de empezar la estrategia de sustentabilidad urbana y de enfrentar los problemas. Si lo hacemos así, sí vamos a resolver los problemas que se nombran en el documento, que sobre todo los indicadores de hacinamiento que tienen que abatirse, el rezago de vivienda que tiene que abatirse, los problemas del agua que son severos, porque son consumos muy altos en los promedios, porque hay mucho desperdicio del agua. No se reusa, no se lava, no se limpia, o no se limpia todavía suficientemente. Hay mejoras, hace 10 años era peor el asunto, pero la meta tiene que avanzar muchísimo, limpiar, valga decir, y reusar el agua urbana. Un trabajo importante en residuos, seguimos tirando basura a cielo abierto en todo el país, ya hay ejercicios interesantes donde el tema de la energía se vincula con la incineración de residuos, están consignados en el documento y son submetas del objetivo del milenio que hay que atender. En síntesis, la descarbonización es la palabra clave, la descarbonización de las ciudades es verdaderamente clave para llevarlas a umbrales de sustentabilidad. La cuarta meta tiene que ver con la movilidad, el transporte y la accesibilidad. Hay una verdaderamente explosión del parque automotriz, eso se veía venir, que no ha respetado ni siquiera las crisis económicas, se atempera un poquito, pero sigue creciendo, y tampoco los patrones demográficos. Este país, como todos los países hoy desarrollados, se está automovilizando. Y la respuesta a eso, ahí están dos gráficas muy interesantes. Hay ciudades de México con más densidad de autos que la propia Ciudad de México. Eso yo no lo pensaba hace 10 años. La respuesta a eso es inocente si dice solamente hay que irse al transporte público. Sí, señores, hay que irse al transporte público. Lo esencial para la movilidad y la accesibilidad es el transporte público. Nadie lo puede poner en duda. Pero van a seguir habiendo automóviles, por muchas razones. Entonces, realmente, el tema de la meta cuarto de movilidad, transporte y accesibilidad sigue siendo muy delicada. Por accesibilidad me refiero a toda la infraestructura secundaria que tiene que darle acceso a la gente a grandes conglomerados urbanos. Ahí estamos muy atrás, viene el tren de Toluca, que costó muchos árboles, yo creo que Alejandro y yo lo sufrimos mucho, pero ese tipo de lo que en otros países se llaman trenes de cercanía, estamos todavía en pañales y tiene que ver con la accesibilidad a las grandes metrópolis. Ahí hay un enorme desafío y es posible que la meta no se cumpla, pero hay que ponerla en el documento. Por último, cierra el documento, que es largo, sobre medidas puntuales en relación a la contaminación atmosférica y lo que significa una ciudad segura y resiliente. Ahí está el trabajo del marco Sendai en Japón para la reducción de los riesgos y desastres. Eso está muy comprendido y en eso México tiene mucho que aportar. Tuvimos el macrosismo del 85 y hemos avanzado y hemos
tenido ventajas en términos de resiliencia, pero hay que incorporarlo a la meta también y no ser complacientes, porque el cambio climático nos va a seguir generando muchos desafíos en muchas ciudades, no nada más en esta. Por ejemplo, pienso siempre en Villahermosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Las personas que estén interesadas en hacerle algunas preguntas a los ponentes, les ruego que lo hagan a través de unas tarjetas que les van a hacer llegar. Va a ser con micrófono para que nos lo hagan. Antes de eso, el privilegio de ser moderador me da también la capacidad de ser provocador. Primero, la cuestión agrícola. Yo no sé en qué mundo andamos, verdaderamente. Estamos cerca de los niveles de autosuficiencia alimentaria y somos el segundo país importador de granos alimenticios en el mundo. Por ahí no le entiendo. Segundo, se dice que tenemos capacidad productiva en el campo. Entonces, ¿por qué no cultivamos? ¿Por qué hace 30 años no cambiamos la cantidad de hectáreas sembradas en el país? Son alrededor de 22, 23 millones de hectáreas que se siembran y no cambiamos y seguimos impulsando la agricultura. Tercero, lo que teníamos construido lo hemos abandonado. Los distritos de riego, en donde teníamos casi 6 millones de hectáreas bajo riego, con muchos errores, defectos, uso y abuso del agua, etcétera, pero eran 6 millones de hectáreas de riego. Hoy tenemos cerca de 3,5 millones de hectáreas porque hemos abandonado los distritos de riego. Tomamos la democrática decisión de entregárselos a los agricultores y estos terminaron deteriorando los distritos de riego. Pero, ¿dónde están los programas de irrigación que antes teníamos? ¿Dónde están? Ya nadie los menciona. En un país en que el agua es vital, no solamente para el sostenimiento de la vida, sino también para la producción agrícola. ¿Dónde están los programas de ahorro de agua en los distritos de riego y en las zonas de riego? Están desaparecidas. Decimos que estamos mejorando la dieta alimenticia. Pues por lo visto yo vivo en una ciudad distinta, pero en cada esquina hay un vendedor de tamales con un pedazo de pan y vende lo que se llaman guajolotas, acompañados de atole. ¿Esa es la dieta alimenticia de los mexicanos? Y efectivamente yo coincido con Casio, el potencial está en el minifundio, pero en el minifundio solo, sin apoyo gubernamental, sin apoyo tecnológico, sin apoyo crediticio, sin apoyo de comercialización, ese minifundio va a ser productivo, pues tendríamos no campesinos, sino ángeles. Y finalmente, yo soy como los elefantes cuando están cerca de la muerte. Voy a recorrer buena parte de aquellos lugares que me fueron habituales durante mi vida. Y en los últimos años he visitado zonas todas marcadas por el drama de la privatización, que es las zonas tabacaleras y también las zonas cafetaleras. Bueno, hace poco visité Xilitla, en San Luis Potosí, visité Cuetzalan, en la Sierra Norte de Puebla, y visité el Soconusco.
es dramática. La erosión física de los campesinos minifundistas productores de café. Es más que un crimen de lesa humanidad ver cómo esas familias, los hijos de estos productores, que a los 5 años no levantan más allá de 50 centímetros, escuálidos, y ellos mismos, los productores, en condiciones físicas deprimentes, de deterioro físico humano, originados por el hambre. ¿Por qué de repente el problema se ha vuelto más agudo? Simplemente por un fenómeno que es absolutamente controlable, pero que forma parte de la indiferencia oficial, que se llama la roya del cafeto, que ahora no solamente afecta a las partes donde se cultiva debajo de los 500 metros de altitud, sino que ya rebasó, ya evolucionó este hongo y está ya llegando a las partes más altas de la cafeticultura. ¿Y estamos haciendo algo? Siempre cuando habla uno de estas cosas en los lugares, aparecen los paleros. Y apareció uno de estos lambiscones gubernamentales y me dijo en un tono displicente: entendemos, licenciado, usted no es de acá, no conoce la realidad que estamos viviendo y tampoco puede estar usted al tanto de los enormes esfuerzos patrióticos, esfuerzos que está haciendo el gobernador. Pues debe usted saber que hace dos meses el señor gobernador convocó a todos los productores minifundistas de Chiapas y les dio unas plantas que son resistentes a la roya. Y le pregunté, bueno, y muy bien, pero ¿cómo cuántas les dieron, no? Porque yo no puedo imaginar que el campesino se lleve más de 4 matas. Me dijo, eran unos, que serían una cantidad enorme, alrededor de 70, 80 mil matas. Le dije, ¿sabe usted cuántas matas se requiere para renovar un cafetal relativamente moderno, no moderno, de subsistencia, con cubierta vegetal para la sombra, convencional, pues? Se requieren alrededor de 2,000 matas por hectárea. El señor gobernador entregó 70,000, quiere decir que entregó 35 hectáreas de matas, ¿no? Y eso no es estar más que tratando de engañar a la gente, a tole con el dedo. Fui finalmente a Nayarit, otras de mis andanzas. Pregunté por mis amigos, líderes campesinos. Naturalmente, más de la mitad ya se murieron. Pero la otra mitad están en la cárcel, porque o están huidos, porque tuvieron la debilidad de dedicarse a cultivar marihuana en lugar de tabaco. Actualmente se cultivan alrededor de 3,000 hectáreas de tabaco en Nayarit y se llegaron a cultivar más de 35,000 hectáreas de tabaco. Este prodigioso milagro se hizo gracias a un proceso de privatización encabezado por el señor Luis Telles, que era subsecretario de Agricultura. Entonces, estas cosas son las del México de todos los días. Esa es la realidad, en mi opinión, por lo menos de una parte significativa, pequeña, pero finalmente significativa, de la realidad nacional. Esa es la única manera. A esos no les llega la mano el gobierno. Y yo me pregunto, aquí día ha dicho Casio que el futuro está en el desarrollo de la agricultura minifundista. Y yo le pregunto,
¿Sin Estado es posible eso? Por Dios, hombre. Ya lo tenemos más que andado el camino de que sin Estado es imposible que el productor, el minifundista, pueda sacar adelante. Me están haciendo ahí señas que ya me calle para que les dé oportunidad a ustedes para hablar. Adelante, por favor. Buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Sí? No. Mi pregunta es para el maestro Casio. Bueno, pensando un poco en la Ciudad de México, que cómo se da la concentración tal vez en el poniente de la ciudad, de las fuentes de empleo, y del otro lado, en el poniente o en el norte de la ciudad, está concentrada la fuerza de trabajo. Bueno, yo considero que ese es un gran problema. Entonces, pensando en esto, quería preguntarle, dentro de las estrategias para el desarrollo sustentable, ¿hay planes reales, así que estén para las ciudades medianas, no sé, pensando tal vez en Tijuana, que ayude como a reducir este tipo de problemas? Porque bueno, o sea, pasa mucho que, por ejemplo, en esta ciudad el transporte es pésimo, entonces trasladarte, no sé, del oriente al poniente te lleva 1 hora y media, ¿no? Entonces, a mí, como me interesa mucho este tema, entonces sí me gustaría saber si hay un plan real que piensen realizar, o algo sobre estas ciudades medianas, más que nada para evitar este tipo de concentración, ¿no? Se me hace muy interesante. Gracias. El licenciado Alejo. Gracias. Perdón por solicitar, porque tengo que ir a un evento ahora. Quisiera abundar nada más sobre el planteamiento que ya hizo Manuel, sobre este gran tema del minifundio, que obviamente nos tiene que motivar a todos, puesto que ahí está ya, ¿no? Y esto, junto con su vínculo con el tema de la importancia de las ciudades pequeñas y medianas como ejes organizadores de la actividad económica, de la civilización en su nivel, de todas las zonas de minifundio, que son pues una proporción muy grande del país. En otros lugares o culturas en donde se dio la minifundización, finalmente las ciudades pequeñas y medianas jugaron un papel muy importante, porque abrieron la puerta a la gente dedicada a la actividad agrícola o agroganadera, digamos, abriendo la posibilidad de la multiocupación, ¿verdad? Por lo menos de la ocupación dual, la ocupación en el cultivo del minifundio y la ocupación en actividades urbanas, ¿verdad? Y esto obviamente se aceleró en la medida que los sistemas educativos llegaron a tener la cobertura que deben de tener. Yo siento que esta es una cuestión importante, ¿verdad?, que podría abrir posibilidades que ahora no están suficientemente claras. ¿Quién más? Allá que el joven. Gracias. Tomando en cuenta el comentario de Manuel, es para el profesor Casio. Si ve usted la posibilidad de que el Estado aplique el modelo que había antes de Hacienda como tal, tomando el ejemplo que había de Melchor Ocampo, para que esto fuera una producción sostenible y aparte tomara en cuenta las pequeñas parcelas que hay en este estado de Michoacán, que yo lo he visitado, y lograr una sustentabilidad y que haya una forma de mantener a estas personas con una buena alimentación y así producir alimentos suficientes para la población que realmente los necesita. Gracias. Gracias. Mi pregunta es para el doctor Casio, es sobre, todo va a que mejoremos nuestra agricultura y nuestra alimentación a partir de los minifundios. Sin embargo, como usted lo comentó, necesitamos una cobertura de agua nacional
y un mejor planteamiento de riego. Actualmente el Estado sí está apoyando estos proyectos para mejorar la agricultura, porque podrían existir lo de los fertilizantes y las semillas. Sin embargo, a pesar de todo, una de la importancia para las plantas es el agua, y si los sistemas de riego no los tenemos, no importaría todo lo demás. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, adelante. Ok, espero ser puntual para el profesor Luiselli. ¿Qué premisas reales debe atacar una política agroindustrial acompañada de una política obviamente de empleo e infraestructura para garantizar la sobrevivencia de los pequeños productores agrícolas? Buenísima. Aquí, a la señorita. Sí, buenas tardes. Bueno, retomando el tema de la cultura de riego, no solamente es que no lo tengamos, que no haya el apoyo de riego, sino que desde el 2000 que yo trabajaba en Semarnat, en el Instituto Nacional de Ecología, se buscaba ponerle el precio real al agua. Si no hay esa conciencia del precio al agua y se cultivan alfalfa en zonas desérticas, o sea, esos incentivos completamente desviados, se sigue produciendo y no se puede ser sustentable si no se está poniendo un precio real al agua, que no se va a poder hacer, y con los riegos, no sé, o sea, es una política trabada que se contradice mucho con la sustentabilidad agrícola, ¿no? Tiene toda la razón. ¿Alguien más? Bien. El micrófono es suyo, doctor Casuel. Bueno, muchas gracias. Muy interesante, muy fascinante. Yo le quisiera pedir a Janet si puedes poner la gráfica del triángulo, donde se ven las unidades de producción correlacionando tamaño y número, porque ahí se ven muchas. Voy a empezar por la provocación de mi amigo Manuel, que más que provocación es acicate. Estoy absolutamente de acuerdo con casi todo lo que dice, hasta con lo de las guajolotas. Importamos mucho y dejamos de producir muchas zonas. Bueno, es una pregunta abierta. En el documento tratamos de señalar una ruta de aumento de la superficie bajo cultivo, sujeto a las restricciones que Alejandro nos hizo claramente presentes, que es mucho más que decir, tenemos permiso hasta 31 millones de hectáreas. Tenemos que jugar con mucho más sofisticación, hilar más fino y ver las regiones. Aún así, suponemos, y está en el documento, de que hay espacio para aumentar la superficie bajo cultivo. Importamos mucho, sobre todo por la siguiente razón. Consumimos muchas proteínas animales y para ello traemos maíz amarillo de Estados Unidos. Ahí está, no todo, pero buena parte de la pregunta. Y producimos muy caro el maíz blanco, como decía un colega de Zagarpa, muy bien dicho, en las esquinas de México. Del norte de Jalisco, Sinaloa y Sonora, Tamaulipas en las esquinas, consumimos en el centro y abajo no hemos hecho nada. Ahí están los trabajos, algunos no están de acuerdo, yo en lo general sí, de Toño Turrent, que señala el potencial que hay todavía de cultivar en el centro y en el centro sur del país. Sería muy interesante contrastar los trabajos del doctor Turrent con lo que nos señala Alejandro Moar, pero hay espacio y hay posibilidades obviamente de sustituir importaciones de forma natural. Yo que más quisiera, pero ya el Estado no tiene muchas variables bajo control, no las tiene, quizás las vuelva a tener en otro acuerdo político. Es un tema que también merece hablarse, pero desborda lo que aquí estamos señalando. Esencialmente se requiere volver a bienes públicos que tiene que dar el Estado mexicano. Tiene razón Aguilera, si no hay una nueva política del Estado no se va a poder. Yo lo señalé cuando hice este ejercicio, lo vuelvo a hacer muy rápido. Aquí se ve sobre todo minifundio. En esta parte, donde el minifundio es muy extremo y hay tierras muy erosionadas y muy castigadas, hay que abrir la idea de servicio ambiental y pagarlo. Por cierto, México ha avanzado en eso, es un tema que todavía tiene muchos, está muy en pañales en el mundo.
En Semarnat empezamos a trabajar hace algunos años, creo que ha seguido, etc. Pagar por reconstruir tu ecosistema, por cuidar tu biodiversidad. Y este es el gran horizonte de trabajo que yo postulo y que Manuel dice que no se va a poder sin el Estado, y estoy completamente de acuerdo. El Estado tiene que entrar ahí. No se trata de que se terminen las zonas prósperas y ricas de los exportadores del Bajío, que son muy eficientes, o ciertos productores del Pacífico Norte. Perfecto. Se trata de poner aquí el énfasis. No hablé del crédito y está muy subrayado el documento por espacio. Menos del 9% de la población tiene acceso al crédito. Y cuando, y lo digo porque conozco ahora a los productores, quieren hacer crédito mutual campesino, Hacienda no le gusta. Bueno, pues cómo no, perdón, pues no le gusta. ¿Qué hace la gente? Entonces sí hay mucho que trabajar ahí, y concuerdo mucho con Manuel. Si detonar la capacidad productiva de esto tiene que ser un esfuerzo donde el Estado esté muy presente, si no, no se va a poder. Eso sí está dicho en el documento. Luego, algunas preguntas, todas muy buenas. El chavo que estás distraído, tú, el de suéter, los dos. Muy buenas preguntas. Hay que volver, este país, porque siempre hablamos cosas negativas, este país es el que más riega de América Latina, sí, más que Brasil. Porque se hizo un esfuerzo gigantesco de los años 20 a los años 80 de generar una gran irrigación. Eso tiene que reconstruirse, pero ya no basta. Tenemos que ir a un riego mucho más capilar, mucho más de detalle y de zonas. Eso es lo que habría que hacer para poder estar en el horizonte del agua. Yo veo en todo esto un tremendo problema en dos cosas, y con eso termino la parte agrícola. Gobernanza. No hay una gobernanza que funcione, no existe. La Zagarpa se ha convertido, lo decía un muy conocedor del sector,